compañeras, muchísimas gracias ante todo por estar hoy aquí, en esta sala, bajo estos horribles focos. Procuraré ser breve antes de que alguno empiece a sentir vaídos. Gracias por acompañarnos en esta mañana en la que la Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha dado el visto bueno a la ponencia que, como sabéis, vamos a discutir en la conferencia política de finales de este mes, de nuestra conferencia política. Digo nuestra y no me refiero solo al Partido Socialista, porque va a haber otra gente en la conferencia política. Vamos a invitar 200 personas aproximadamente, representantes de sectores sociales, de organizaciones, de gente que quiere venir a trabajar con nosotros, que quiere y se compromete activamente con los cambios, con las políticas, con la política con mayúscula. Por tanto, será nuestra conferencia política. Es una conferencia para debatir, para dialogar, para discutir las propuestas que creemos que convienen a la sociedad española en este momento y que deben formar parte de nuestro programa electoral. Una propuesta, en resumen, o una conferencia para mostrar que estamos firmemente comprometidos con el cambio del modelo productivo en nuestra sociedad y, por tanto, con la creación de empleo, que estamos firmemente convencidos y comprometidos con la protección de nuestro modelo de protección, valga la redundancia social, una conferencia democrática para mejorar la democracia, una conferencia, en última instancia, para elaborar y sentar las bases de nuestro programa electoral, de aquel con el que nos vamos a presentar a las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. Y, como recordáis, le estamos dando la mayor importancia y la mayor relevancia a la preparación de este programa electoral. Entendemos que es un programa importante en un momento importante para la sociedad española, que tenemos que hacer un esfuerzo por ofrecer nuestro mejor programa, por ofrecer a la sociedad española un gran proyecto político que refleje lo que tenemos por delante, que es la necesidad de realizar un gran empeño nacional para recuperar nuestra economía, para crear empleo, para tratar de juntar todas nuestras fuerzas en torno a la salida de la crisis. Un gran empeño que no vamos a alcanzar solos. Vivimos en un mundo global, en una economía global, yendo más cerca en una Europa con una moneda única. Por tanto, es un empeño que tenemos que alcanzar junto con otros, que no alcanzaremos si no se alcanzan o lo alcanzan otros con los que compartimos un mundo económico ya global. Un empeño transformador que tiene que aprovechar lo que hemos empezado a hacer, pero también tiene que revisar algunas de las políticas más tradicionales de la socialdemocracia. Un empeño social, y este es probablemente el mayor o el más importante objetivo, un empeño social, es decir, un empeño para que aquellos que peor lo están pasando tengan la ayuda de aquellos que no están pasando lo peor o que no lo están pasando tan mal, incluso algunos que lo están pasando bien, que no están viviendo esta crisis con una particular percepción negativa. Un empeño, además, que no puede ser solo del PSOE, que tiene que ser colectivo, en el que tienen que estar empresarios, sindicatos, emprendedores, creadores de ciencia, de tecnología, tienen que estar muchos sectores sociales, un empeño que no es solo nuestro, que no es solo de un gobierno, aunque exija un gobierno determinado. Lo que sí exige es un gobierno dispuesto a dialogar, a consensuar, a explicar, a pactar, a acordar, eso sí, un gobierno dispuesto justamente a sumar fuerzas en torno a este empeño, que es lo que finalmente vamos a articular en un programa electoral. El 9 de julio presenté ante algunos de vosotros y otros compañeros que hoy no están aquí las líneas básicas de lo que entendía que era el proyecto político que los socialistas debíamos plantear para los próximos tiempos, en concreto para los próximos 4 años. De entonces a esta parte no me he quedado quieto. Bueno, no nos hemos quedado quietos ninguno. Hemos trabajado, hemos visto a mucha gente, nos hemos reunido con muchos sectores sociales, con muchos ciudadanos, hemos recibido miles de correos electrónicos y de correos de los otros, de los antiguos, miles, estamos abrumados
hemos recibido y hemos conectado con mucha gente. Hemos discutido, hemos oído, hemos escuchado. Ha sido una experiencia gratificante, os lo reconozco, absolutamente gratificante. Os diré lo más importante de la experiencia, porque hemos oído de todo, Hemos oído de todo, también críticas. Hemos tenido que defender muchas de nuestras políticas, explicarlas, y eso está muy bien. ¿Sabéis lo más importante de todo? Lo más importante es que la gente se ha acercado al Partido Socialista no para contar sus problemas, que también se ha acercado esencialmente para ofrecer sus soluciones, sus propuestas. Esas que algunas van a ir sin duda en nuestro programa electoral. Y con esa gente, la gente que ha querido mostrar su confianza en nuestra capacidad para desarrollar sus propuestas, con esa gente es con quien tiene que ir en primer lugar nuestro compromiso. A esa es la gente a la que en primer lugar no tenemos que defraudar. Y eso empieza ahora, en la preparación de la conferencia política, en la elaboración del programa y en la defensa del programa, que en muchos casos son la defensa de sus propuestas, las de aquella gente que ha venido aquí a ofrecernos su trabajo. Una experiencia gratificante. Es verdad que han pasado otras cosas. Hemos vivido momentos difíciles, una inestabilidad financiera enorme, una situación excepcional que nos ha llevado a tomar medidas excepcionales de forma también excepcional. Y es verdad que tenemos que tomar nota de esa situación en nuestro programa electoral. Tenemos que hacer al menos dos cosas. Primero, hay que poner encima de la mesa soluciones para esa situación. Ya habíamos empezado esta reflexión, pero es verdad que las últimas semanas, los últimos meses nos obligan a hacer una reflexión más puntiaguda, más profunda, hacer más hincapié en nuestra reflexión. Luego me referiré a algunos de los elementos de esta reflexión. Y una segunda cosa importante, y es que no podemos hacer un programa clásico, como toda la vida. Tenemos que hacer un programa coherente con la situación que vivimos. Os lo voy a decir empleando terminologías al uso. Un programa estable desde el punto de vista presupuestario. Un programa con estabilidad presupuestaria. ¿Qué quiere decir? Os dije en el 9 de julio, ¿os acordáis? No me voy a comprometer con nada que no sea capaz o que no crea que soy capaz de desarrollar. Os hablé de un programa ambicioso, pero realista. ¿Os acordáis? Yo creo que tenemos que concretar mucho más eso en nuestro programa. Tenemos que hacer un programa financiable, o por decir de otra manera, tenemos que hacer un programa en el que las grandes propuestas, digamos exactamente cómo las vamos a financiar. Exactamente eso es lo que tenemos que hacer. Un programa en donde digamos lo que queremos hacer y cómo vamos a pagar lo que queremos hacer. A quién queremos beneficiar y quién tiene que hacer un esfuerzo para conseguir que algunos, los que más lo necesitan, puedan salir beneficiados. Eso es lo que tenemos que hacer. Os pondré un ejemplo. Sabéis que me preocupa mucho la sanidad, lo sabéis. Creo que es, como hemos dicho en muchas ocasiones, la joya de la corona de nuestro estado del bienestar. Lo dicen los ciudadanos. Tenemos un sistema sanitario muy bueno, muy barato, muy bueno, que no solo cura a los enfermos, que también investiga, colabora al desarrollo, por tanto, económico y social de nuestro país. Un gran sistema sanitario. Y es verdad que me preocupa su financiación mucho. Y por eso en la conferencia política os dije, recordáis, vamos a hacer un esfuerzo para financiar el sistema sanitario, que es verdad que puede tener algunos déficits. Vamos a hacer un esfuerzo. Y recordé algo que vuelvo a recordar hoy aquí, y es que el próximo año, en el presupuesto del 2012, el Estado, porque tiene que cumplir una ley acordada y pactada con las comunidades autónomas, va a suplementar los créditos que las comunidades autónomas reciben en casi 8.000 millones de euros. 8.000 millones, números redondos. Y dije en aquel momento, hombre, sería razonable que, dado que parece que hay algunos problemas en la financiación de la sanidad, una parte de esos 8.000 millones fueran destinados a la sanidad. Y dije más, ya sé que las comunidades autónomas se financian autónomamente, ya sé que el Estado les da el dinero, las comunidades dicen dónde van, pero como se trata de un sistema público, universal, para toda España, es bastante sensato que cuando se haga ese reparto las comunidades autónomas y el Estado acuerden cuánto dinero de eso va a sanidad, y a sanidad es a sanidad. Después de esa reflexión, que trataba de poner encima de la mesa la importancia del sistema sanitario para los socialistas y nuestro compromiso en financiar el sistema sanitario, después de esa reflexión, el Gobierno dio un paso y acordó un recorte de las prestaciones farmacéuticas de 2.400 millones de euros. Es decir, que estamos hablando que en la perspectiva de los próximos meses, años, el sistema sanitario va a recibir más ingresos, si es que las comunidades quieren y tienen que querer, y se lo tenemos que exigir,
y van a tener menos gastos porque hay un ahorro farmacéutico que ha protagonizado en su ejecución el Gobierno de la Nación. Yo os propongo que no nos quedemos ahí. Yo os propongo que hagamos lo siguiente. Os propongo que en la conferencia política dediquemos un foro, luego lo explicaré a medida que vaya explicando el programa, un foro específico a la financiación del sistema sanitario, para estudiar a fondo los problemas del sistema sanitario. Sabemos que tenemos distintas fuentes de financiación, algunas ya están encima de la mesa, tenemos que concretar cómo se aplican, cómo queremos los socialistas que se apliquen. Y os diré más, puede ser que falten recursos. Tenemos que concretar también, si faltan recursos, de dónde los sacamos. En resumen, os propongo que de la conferencia política saquemos un modelo de financiación de nuestro sistema de sanidad pública, que evite el copago, que huya de estas pseudoprivatizaciones que son pan para hoy y hambre para mañana, y que lo financie como está, en sus justos términos, como lo quieren los españoles, gratuito y universal. Y os propongo que examinemos la financiación actual y que veamos las fuentes de financiación y que hagamos un modelo completo. Y os digo más, si hay que añadir más recursos, os propongo que los busquemos y digamos de dónde los vamos a sacar. Os propongo que hagamos eso. ¿Para qué? Para que podamos llevar un compromiso a nuestro programa electoral. Y es que si ganamos las elecciones habrá dinero para que la sanidad pública se mantenga como está, gratuita y universal. Y también para quitar pretextos de quien lo único que hace es quejarse de que no tiene dinero para aplicar la política que quiere aplicar, que es recortar la sanidad pública y de paso a ver si hay un trozo de la sanidad pública, lo cremoso, lo bueno, lo que da dinero, que puede irse al sector privado, para financiarlo y para quitar pretextos. Eso es lo que vamos a hacer. En un esquema, repito, de decirles a los españoles lo que queremos hacer y cómo lo vamos a financiar. Porque ese es el debate. Ese es el debate. Hay quien está proponiendo bajar los impuestos y mantener los gastos sociales. Yo os aseguro que eso no es posible. Que quien dice eso no está diciendo la verdad. Y creo que en esta campaña electoral debemos de esforzarnos por acabar con lo que yo llamo el ilusionismo programático. ¿Sabéis? Ilusionismo programático. Debemos acabar con eso. Y debemos exigirles a todos los partidos políticos que digan exactamente cómo van a hacer las cosas que prometen hacer, porque ese y no otro es el debate que creo que en este momento quieren los españoles. En resumen, en estos meses han pasado cosas y hemos tomado nota de las cosas que han pasado y aquí estamos con una ponencia que vais a discutir todos y que creo que va a acabar en un excelente programa electoral, repito, con equilibrio, con los ingresos y con los gastos. Un programa electoral riguroso, que es lo que exigen, creo yo, los ciudadanos españoles en este momento. Os hablaba de las decisiones que hemos tomado, las hemos explicado por la confianza. Hemos dicho una y otra vez que hemos pedido confianza al mundo. Europa, es toda Europa la que está haciendo este ejercicio, la que está diciendo al mundo de los inversores que somos gente en la que se puede confiar, que somos gente que va a pagar nuestras deudas. Hemos hablado mucho de confianza en estas semanas. Permitidme que antes de entrar en el fondo de algunas de las cuestiones que queremos proponer, os hable también de la confianza de la nuestra, de la mía, en los españoles, que eso es muy importante, la confianza en los españoles. Recordáis que acabé mi discurso el 9 de julio hablando de eso, de la confianza en los españoles. Nosotros hemos hecho muchas cosas en España. ¿Y sabéis por qué? Porque hemos confiado en los ciudadanos. Esa ha sido nuestra fuerza. Hemos confiado en los ciudadanos. En resumen, os dije entonces y pienso hoy que los grandes países, las grandes naciones no lo son porque sortean las crisis. No, las crisis cuando llegan, llegan. Los grandes países y las grandes naciones lo son porque saben salir más fuertes y más unidos de la crisis. Eso es lo que hace un país grande. Y eso es lo que tiene nuestro país. Lo hemos hecho históricamente y lo vamos a volver a hacer. Y desde aquí quiero empezar por reclamar confianza y por dar confianza, por decirles a los ciudadanos españoles que nosotros confiamos en España y sobre todo en sus ciudadanos, que esa es la clave, el elemento psicológico más importante de nuestro proyecto político. Os hablaba de la crisis, de una crisis que es distinta. Nos ha tocado lidiar con algunas crisis, en nuestra historia reciente.
Algunos de los compañeros más veteranos lo saben bien. En el 82, en el 93, las hicimos frente. Yo recuerdo bien cómo quedó la economía en el 95-96, pero no voy a entrar en eso. En el 95 ya crecíamos al 2% y ya generábamos empleo, pero no voy a entrar en eso. Esta es distinta, esta crisis es distinta, lo sabemos bien, es más intensa, cambia, es muy diferente, es muy difícil de diagnosticar y por tanto es muy difícil hacerle frente. Esta es una crisis que exige medidas que seguramente hace algunos años hubieran sido impensables. A alguna me voy a referir a continuación. De hecho, si miráis los años que lleva la crisis y miráis lo que hemos hecho en Europa y en el conjunto del mundo, porque muchas de las cosas que hemos hecho las hemos hecho todos juntos, veréis que todo el mundo desconfía de aquello que dijimos en el 2007 que había que hacer, ¿os acordáis? Lo del 2007 parece que ya no es lo que hay que hacer. Pues si lo del 2007 no sirve, imaginaros lo del 96 o lo del 98. Y eso es lo primero que tenemos que decir con claridad. Quien piense que esto se arregla con las recetas del 96 o del 98, tampoco está diciendo la verdad. Es más, si miramos atrás, como os dije también el 9 de mayo, no vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Si acaso encontraremos el origen de nuestros problemas, sobre todo en el 98, el origen. Esta es una crisis que exige medidas nuevas, estar abierto, estar cambiando las cosas que hay que cambiar, incluso algunos de los principios o de paradigmas que han movido la economía del mundo. El primero, el de los mercados. Es verdad que ha habido fallos en los mercados y en la política. Os lo dije y lo vuelvo a reiterar, y ahora todavía con más intensidad. Fallos en los mercados y en las políticas. Los mercados han demostrado que eso de la mano invisible no es invisible, lo que es ciega, y que efectivamente no han sido eficientes para repartir recursos, no lo han sido, ni para corregir abusos, ni para corregir el fraude, ni para acabar con la especulación, no han sido eficientes. Pero los políticos, las políticas, tampoco se han puesto a hacer la tarea. Han dejado a los mercados campar por sus respetos y ahora nos encontramos con esta situación. Se habla mucho de la burbuja inmobiliaria en España, que nos ha hecho muchísimo daño. Pero hay una burbuja ideológica que está ahí, que se ha pinchado, pero que todavía no hemos quitado de encima de la mesa, ¿no? Una burbuja ideológica que conocéis bien, según la cual la política tenía que salir de la economía, ¿os acordáis? La acción pública era un inconveniente. El proteger a los más débiles era una fuente de ineficiencia. ¿Os acordáis de todos estos paradigmas? Esta burbuja ideológica que ha gobernado el mundo durante los últimos 20 años se ha pinchado. Pero es verdad que se ha pinchado la burbuja, pero todavía no hemos sustituido la burbuja por nada. Falta gobernanza mundial. En un mundo que ha cambiado mucho, que está cambiando a toda velocidad, de la mano de la tecnología, eso lo sabéis bien, que ha cambiado su centro de gravedad, que se desplaza hacia Oriente a toda velocidad, un mundo del que tiran los países menos desarrollados, países, por cierto, en los cuales hay una cultura política bien distinta de la nuestra, una cultura laboral y unas leyes laborales bien diferentes, países que a veces, y todos lo sabemos, compiten justamente por eso, porque pagan poco, porque trabajan muchas horas, porque no tienen derechos sindicales, ni a la negociación colectiva, ni derechos básicos, países de esta naturaleza que están tirando de la economía. Esa es la globalización a la que nosotros nos oponemos. No a la globalización entendida como el intercambio de mercancías, de productos, de ciudadanos, para nada, esa para nada. De esa solo cabe esperar mejoras para los países más débiles, sino a la otra, a la no gobernada, aquella que permite justamente que se compitan con condiciones que no son defendibles ni respetables para ningún ser humano. A esa gobernación, a esa gobernabilidad o gobernanza internacional, a esa nos oponemos. Y por eso tenemos que reflexionar en la conferencia política sobre qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, donde se discuten de esas cosas, que por supuesto es en los partidos y en España y en Europa, pero sobre todo se discute en el G20, en el Fondo Monetario, se discute en la ONU, se discute en la OIT. Ahí hay que estar, con actitudes decididas y claras, los socialistas. Y hay que estar, como os decía en la conferencia también, en el día 7 de julio, hay que estar con Europa, porque es verdad que un solo país, para cambiar las reglas del mundo, no es fácil, y hay que estar con Europa. Se da una paradoja que
que supongo que muchos tenéis en la cabeza, y es que hay muchos millones de seres del mundo que quieren ser europeos. Muchos, porque Europa es un modelo, no diría perfecto, porque no lo es, pero es el modelo más perfeccionado de equilibrio social, de igualdad y desarrollo, de creación de riqueza y reparto de la riqueza. Es verdad, el modelo más perfeccionado que se ha construido de bienestar social. Y hay muchos millones de ciudadanos del mundo que quieren ese modelo europeo. Claro, para que ese modelo europeo pueda abrirse paso, lo primero que hace falta es que Europa quiera, que dejemos de mirar hacia adentro y pasemos a mirar hacia afuera. Tenemos que hacerlo. Y si no damos pasos, nos van a acabar saltando por encima. Pero es verdad que nuestro modelo es el modelo preferido por mucha gente y por nosotros también. Que cuando hablamos de esa gobernanza mundial estamos hablando de parámetros esenciales de nuestro modelo social, de desarrollo, del modelo europeo. Pero es verdad que para hacer eso tenemos que hacer previamente algunos trabajos que no hemos hecho. Y que ahora mira por dónde se han demostrado especialmente necesarios. Tenemos que hacer cosas que no hemos hecho. Tenemos que, primero, hacer frente a nuestros retos estratégicos, que están ahí, todos los conocemos: el envejecimiento, nuestra dependencia energética, nuestra formación, la llamada formación o la formación del llamado capital humano. Pero tenemos que hacer otras cosas, si cabe, más urgentes, que tienen que ver también con nuestra gobernanza, porque es verdad que somos un mercado, que somos una moneda única, pero es cierto que esta crisis está demostrando que lo que somos no nos basta. No nos basta ni siquiera para defendernos, no nos basta. Y, por tanto, en nuestro programa y, sobre todo, en nuestra acción política en los próximos años, tenemos que darle al trabajo en Europa un impulso especialmente relevante, sabiendo que lo que haga Europa en el mundo es muy importante y que lo que haga Europa es muy importante para nuestro país y la salida de la crisis. Y hay que exigir, de entrada, la aplicación del Tratado de Lisboa. A la Comisión hay que exigirla que no solo represente a Europa, que defienda los intereses de Europa. Al Banco Central habrá que pedirle que haga otras cosas distintas. Ya sé que esto es complicado, pero habrá que pedírselo. Que deje de ser el guardián de la política monetaria, que es muy importante, y paso a ser un banco que se preocupe por el desarrollo, por el crecimiento en Europa. Tendremos que dotarnos de mecanismos para defender nuestro sistema monetario, nuestra moneda. Tendremos que dotarnos de eurobonos. Algo hemos hecho en los últimos meses, pero hay que hacerlo, y además hay que hacerlo deprisa. Tendremos que dotarnos de una agencia europea, de un presupuesto europeo sencillamente para intervenir en Europa, para intervenir presupuestariamente ante la crisis, para dotarnos de infraestructuras comunes, un presupuesto europeo, una armonización fiscal, una armonización presupuestaria. Todo esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo ya, urgentemente, si queremos que Europa salga y pinte fuera, que las dos cosas nos deberían preocupar. Por tanto, Europa vuelve a ser, fijaros, el centro de nuestra preocupación, o debería ser uno de los ejes de nuestra preocupación política. Lo fue durante algún tiempo, acordaros, en la década de los 80, entonces queríamos estar en Europa. Pues bien, ahora vuelve a ser importante. Ese impulso europeo es fundamental para resolver nuestros propios problemas, los de los europeos, y para abordar este problema de la gobernanza mundial, que está también en el origen de la crisis que estamos viviendo. Europa vuelve a ser importantísima. Nosotros tenemos una referencia histórica. Nosotros sabemos bien lo que es no estar en Europa. Lo hemos sufrido durante mucho tiempo. Y sabemos bien lo que es estar en Europa. Y sabemos bien hasta qué punto Europa nos permitió empezar a abordar algunos de los problemas que teníamos. ¿Os acordáis de los fondos de cohesión? Esos son una parte de los que nos han permitido financiar nuestras infraestructuras. Sabemos bien que cuando se abordan problemas que afectan a todos, como el terrorismo, Europa es una solución, o como la inmigración, Europa es una solución. Cuando empezamos a tener políticas comunes en terrorismo e inmigración, empezamos a encontrar solución a nuestros problemas. Pues ahora también. Eso es lo que nos proponemos, con firmeza. En definitiva, la política europea tiene que entrar de lleno en la ponencia, en la conferencia y en nuestro programa, porque es parte de la solución. Los socialistas queremos y necesitamos, los españoles, una Europa fuerte, una Europa que nos defienda en el mundo, y una Europa que defienda en el mundo un modelo social que creemos moral y socialmente superior. Esa es la perspectiva que tenemos, Europa. Os dije el 9 de julio, ¿os acordáis? Os dije que había 4 cosas que teníamos que hacer. Lo urgente, creación de empleo; lo importante, o lo necesario más que lo importante, que es conseguir que nuestra economía fuera sana y competitiva; lo nuestro, lo que forma parte de nuestra esencia política, que es la igualdad de oportunidades; y finalmente lo que los ciudadanos nos reclaman, que es
mejoras democráticas en nuestro sistema democrático. Pues bien, esos son justamente los ejes en los que hemos organizado nuestro programa, exactamente en los 4 ejes que os acabo de mencionar. Al empleo dedicamos, pues, la primera parte de la ponencia. Y el programa de empleo es un programa exhaustivo que iremos completando con los trabajos de la conferencia, con los trabajos del programa, que iremos completando. Y al empleo le entramos, si me permitís la expresión. Del empleo nos preocupamos desde 4 perspectivas distintas. De cómo crear empleo nos preocupamos desde 4 perspectivas distintas. Utilizamos 4 perspectivas para ofrecer a los españoles un programa para crear empleo. Primero, la aplicación de las reformas laborales que hemos hecho, muchas de las cuales están por aplicar. No soy nada partidario de cambiar las cosas sin haber probado para qué sirven. Y yo os digo que sirven, que hay que aplicarlas con determinación, porque tienen 3 principios claves: el de la flexibilidad, que permite a las empresas ganar competitividad para salir fuera, para ser más competitivas, para exportar más y para que cuando las cosas van mal puedan mantener esa competitividad sin echar trabajadores. Flexibilidad. Seguridad para los trabajadores, seguridad de que las reformas laborales y toda la legislación laboral no está pensada para despedir, sino justamente para mantener los contratos. Y finalmente un principio al que no podemos renunciar, que está en nuestra Constitución y en nuestra cultura laboral, que es justamente el de la negociación. Esos 3 principios están en la reforma laboral. Y quedan muchas cosas por hacer: políticas activas de empleo, reforma de la formación profesional, cambios en la negociación colectiva. Queda muchísimo por desarrollar para mejorar nuestro sistema de relaciones laborales y conseguir una economía más competitiva, que cree empleo, que cuando vayan mal las cosas no destruya tanto y, sobre todo, que cree empleo para crecimientos más bajos, que ese es nuestro problema. Reforma laboral, aplicarlas hasta el final, con determinación, que da muchísimo juego, muchísimo juego. En segundo lugar, crearemos empleo haciendo algunos programas específicos que se preocupen de sectores que lo necesitan específicamente. Lo hemos hecho en los años de gobierno con las mujeres, con los desempleados mayores de 55 años, también con los minusválidos. Ahora nos vamos a preocupar de algún otro colectivo del que me habéis oído hablar, que son los jóvenes, que tienen una tasa de desempleo sencillamente inaceptable, del 47%. Inaceptable. Inaceptable. Pero es verdad que los jóvenes forman un colectivo variado, distinto. No se puede hacer una oferta de empleo a los jóvenes sin tener en cuenta que los jóvenes forman un mundo que desde la perspectiva del empleo es bien diverso. Tenemos jóvenes, me lo habéis oído decir, que han perdido su empleo, que estaban en la construcción o en la hostelería y que no tienen formación. Necesitan un plan específico. Tenemos jóvenes que, al contrario, están titulados, tienen su título de FP, su título universitario, y sin embargo nunca han podido trabajar, necesitan un plan específico. Tenemos jóvenes que ni tan siquiera tienen la secundaria obligatoria, que tienen que pasar por una formación básica, necesitan un programa específico. Tenemos jóvenes, finalmente, que están en el sistema educativo y que están anunciando abandono, necesitan un programa específico. Vamos a tratar el plan o el programa de apoyo a los jóvenes desde perspectivas distintas, aprovechando el contrato que ha aprobado el Gobierno, dotando a ese contrato de una formación completa, aprovechando el contrato de prácticas, aprovechando la legislación y, por supuesto, dotando de fondos suficientes a ese programa de incentivación de la contratación de jóvenes, titulados o no titulados, con fórmulas diferentes para atender a situaciones que también son diferentes. Segunda vía, un tratamiento, por tanto, de los colectivos específicos. La tercera es los sectores. Los sectores, que es verdad que son distintos. Ya me oísteis decir también el 9 de julio que había sectores que, por su propia naturaleza, si los estimulábamos, iban a crear empleo. Hay que mirar los sectores y hay que trabajar con cada uno de ellos. Hasta 11 hemos seleccionado para hacer planes concretos que lo que tratan es de revitalizar, de impulsar el sector, es decir, de crear empleo en el sector. Punteros y no tan punteros, tecnológicos y no tan tecnológicos, de los que crean mano de obra fácil y de aquellos que crean menos mano de obra, pero de más alto nivel, más tecnológica, de todo. Tocaremos nuevas tecnologías, tocaremos biotecnología, pero también construcción, tocaremos energías renovables, pero también hostelería y turismo. 11 sectores,
tercera forma de abordar el problema del empleo. 11 sectores que creemos que tienen futuro y desarrollo y que, por tanto, van a ser sectores donde vamos a poder crear empleo. Un plan para cada sector. Y hay una cuarta forma de abordar el problema del empleo, que son los emprendedores. Los emprendedores y, en general, las empresas. Vamos a preocuparnos de los emprendedores, de aquellos que tienen ideas, de aquellos que quieren arriesgar, de aquellos que quieren crear empresas, que es la forma de crear empleo, pero no nos vamos a quedar solo en los emprendedores, vamos a hablar del conjunto de las empresas. Vamos a hacer un programa para que las empresas se creen en España, porque son las empresas las que crean empleo. Emprendedores, autónomos, pymes. Un programa que va a tratar de solucionar algunos de los temas que existen en nuestro país, que existen para la creación de empresa. Por ejemplo, que va a establecer unos mínimos comunes para la apertura de una empresa en toda España. Mínimos comunes que garantice que la gente conozca las reglas del juego y pueda crear libremente una empresa o expandir la que tiene en cualquier comunidad autónoma sin que haya restricciones que no son razonables. Un programa o una serie de medidas que tratan de fomentar el emprendimiento a través de distintas ayudas que evaluaremos y que, por tanto, diremos cómo se financian, que trata de fomentar lo que me parece que es fundamental, que es la creación de empresas más grandes, la suma de empresas, que es fundamental para el cuarto eje de las empresas españolas de futuro, que es la internacionalización. Para competir fuera hay que ser mayor de tamaño. Un programa de esta naturaleza. 4 vías de abordar el problema del empleo. Reformas y sus aplicaciones, colectivos específicos, sectores específicos y fomento de la creación de empresas. Esas son las líneas básicas de nuestro programa. Y todo ello financiado. Os lo he dicho, financiado. En esto, creo que lo dije ayer, lo vuelvo a repetir hoy, en esto soy completamente keynesiano. Hay que poner dinero. Un keynesiano laboral. En tanto la economía crea empleo, que lo creará, estamos creciendo todavía de forma insuficiente, pero vamos a crecer más. En tanto crea empleo, nosotros tenemos que estimular la creación de empleo. Eso se llama poner recursos, poner dinero. Por tanto, estas cosas que os he dicho, estos programas que tratamos de hacer, estos colectivos que vamos a atender prioritariamente exigen poner dinero. Y hay que decir de dónde se saca. Y yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, ya lo dije en su discurso, en mi discurso lo vuelvo a decir, lo estamos trabajando. Hay 2 sitios, hay 2 impuestos que creo, uno hay que recuperar cambiándolo y otro hay que crear. El de patrimonio, o por mejor decir grandes patrimonios, porque no se trata de recuperar el viejo impuesto de patrimonio que acababa agravando las clases medias, no, se trata esencialmente de pedirle a los grandes patrimonios un esfuerzo. Patrimonio y bancos. Bancos cuando acaben la reestructuración. Por cierto, para los que tienen interés en este impuesto que presentaremos, es un impuesto que no se ha inventado la candidatura a Rubalcaba. Este impuesto de bancos lo han puesto los británicos, los franceses, los alemanes, los suecos. Un impuesto que está ahí, que se puede poner. La filosofía es la misma. Es justo, creo yo, es razonable que aquellos que tienen grandes patrimonios hagan un esfuerzo para crear empleo para jóvenes. Y es justo y es razonable, creo yo, que aquellos que tienen el sistema financiero, que tiene recursos y que pronto estará ganando dinero, de sus beneficios pongan una parte para generar empleo, también para jóvenes, pero no solo para jóvenes. Me parece que es justo y es razonable. Me parece justo y razonable. Fijaros, esta mañana cuando me preparaba estas notas pensaba que hay algunos países del mundo en el que los millonarios se ofrecen para pagar más impuestos. Es verdad. Aquí la derecha política dice no, que no paguen más impuestos. Es bien peculiar. Y por eso le quiero decir al señor Rajoy que no se equivoque, que los que necesitan protección no son los más ricos, sino justamente los que menos tienen. Que no se equivoque. Bueno, abordamos en la ponencia economía sana y competitiva. Ya os dije lo que creía que era una economía sana. Una economía sana es una economía que no tiene desequilibrios. Eso es una economía sana, que tiene controlada su déficit, su deuda, su balanza de pagos y su inflación. Esa es una economía sana. Y os lo dije y lo vuelvo a repetir. Y algunos me lo habéis oído porque hemos discutido mucho estos días de eso. Los déficits
excesivos y las deudas excesivas, que al final es lo mismo porque un déficit excesivo te conduce a una deuda excesiva, son lo que llamaba Cardoso utopías regresivas, a mi juicio, utopías regresivas. Os lo diré también de otra forma. Un déficit excesivo y continuado es colesterol del malo en las venas del estado del bienestar. Eso los socialistas lo sabemos bien. Por eso hemos defendido siempre la estabilidad presupuestaria. Siempre la hemos defendido y la vamos a seguir defendiendo también en nuestro programa. Vamos a defender la estabilidad presupuestaria, lo que quiere decir en términos muy concretos que nos vamos a comprometer, como ha hecho el Gobierno actual, con un programa de estabilidad, con un programa de consolidación fiscal que tenemos que llevar adelante en los próximos meses. Ahora, una economía competitiva, como también expliqué, es mucho más y por eso en el programa hablamos de sistema financiero, hablamos de empresas, hablamos de la regulación fiscal, hablamos de muchas cosas en el programa. Me voy a concentrar hoy aquí en una que me preocupa especialmente, porque creo que es la última gran reforma estructural que queda por hacer en España. Quedan otras, pero la gorda, la importante, aquella en la que todo el mundo se pone de acuerdo a la hora de denunciarla, pero nadie acaba de atreverse con ella, es la reforma energética, la de la energía. Esta es la reforma estructural que queda por hacer, la más importante, a mi juicio. Y por eso, igual que os decía que en la ponencia, que en la conferencia política vamos a dedicar, aparte de nuestras correspondientes comisiones, vamos a dedicar un foro específico al tema de la sanidad, vamos a dedicar otro al asunto de la energía. Vamos a plantear una reforma estructural de la energía en nuestro programa, que me parece extraordinariamente importante. Una reforma estructural que entre en los temas espinosos, que son la fijación de precios, que es la potenciación de las energías alternativas, que es también la eficiencia y el ahorro energético a través fundamentalmente de la rehabilitación, pero no solo, que es también el transporte de vehículos y de mercancías, el transporte sostenible, todo eso es reforma energía y que es, lógicamente, el cierre paulatino de nuestras centrales nucleares. A todo eso vamos a dedicarle específicamente un capítulo ahora de la ponencia y en su momento un gran capítulo del programa que sacaremos de ese foro, que espero que sea productivo, porque es un tema técnicamente muy complejo, que vamos a hacer en nuestra conferencia política. Pero muy importante, fijaros, muy importante, para acabar con el déficit tarifario, para conseguir que las tarifas bajen, para conseguir depender menos del petróleo, para conseguir una atmósfera más limpia, que es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos. Para todo eso necesitamos una reforma de la energía que, digámoslo con claridad, no hemos discutido a fondo nunca. Ahora es el momento. Plantear un programa también serio en esta materia. El tercer eje es el de la igualdad de oportunidades. Es un eje más conocido para todos nosotros, más querido, no es que sea, es el más nuestro, como decía al principio de esta intervención, que ya va siendo muy larga. Es el más nuestro. Se ha hablado de la sanidad. Fijaros, el estado del bienestar en España cuenta con un gran consenso social, que no se ha cuestionado con la crisis. Al contrario, yo creo que los ciudadanos lo que le piden al Gobierno es más firmeza en la defensa del estado del bienestar, es más firmeza al Gobierno y al PSOE, porque le guste más o le guste menos a la derecha, cuando se habla de estado del bienestar la gente mira a los socialistas. Y tienen razón, porque es verdad que nosotros en eso tenemos una mayor sensibilidad. Así lo reconocen. Cuando la gente habla de protección social, cuando siente que su protección social está en riesgo, mira inmediatamente al Partido Socialista. Y ¿sabéis qué digo? Que tenemos que darle respuesta a sus temores. Por eso he hablado de la sanidad y de su financiación. Por eso vamos a hablar mucho de la educación en el programa electoral y durante toda la campaña. La educación, que siempre ha sido un instrumento de igualdad, lo sabéis bien, muy querido de los socialistas, pero que ahora es más que un instrumento de igualdad, ahora es también un instrumento de desarrollo. Y de esto hemos hablado mucho, de la sociedad del conocimiento, de la educación y de su importancia. Hay que cuidarla, hay que cuidarla a la educación pública, por cierto, sobre la que recae, a veces por las peores intenciones de los gestores, recae a veces lo más difícil de la educación. A la educación pública hay que cuidarla, y así lo recogeremos en el programa. Hay que defenderla con las leyes, defenderla para que tenga el mismo trato. No se trata de privilegios, se trata simplemente de que todos aquellos que reciben fondos públicos tengan exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones. A la educación pública, al conjunto de la educación. Y la educación, también me lo habéis oído decir, nunca es mejor que la calidad de sus profesores. Los tenemos buenos
los queremos mejores, por eso vamos a cambiar el sistema de selección, por eso en la ponencia vamos a profundizar en lo que hemos llamado el MIR educativo, vamos a ir contando cómo lo vamos a hacer, porque lo tenemos bien pensado y lo vamos a discutir también durante este mes. Profesores, contar con ellos es clave, es fundamental para cualquier avance en la educación, y prestigiarles socialmente es importantísimo. Y no se puede dejar caer que trabajan poco. No es razonable y no es justo ni razonable. Esto de dejar caer ¿verdad?, que trabajan poco, eso lleva el otro día a un profesor de un sindicato a decir una frase que, por razones obvias, en cuanto la diga os vais a enterar de por qué me gusta tanto, ¿no? Es pensar que un profesor trabaja 18 horas a la semana, es como pensar que Casillas solo trabaja 90 minutos a la semana. Y es así. Está bien, el ejemplo es muy bueno, y es así. Y sobre todo no se puede ser contradictorio, ¿no? No se puede reclamar autoridad para los profesores y dejar caer subliminalmente que son vagos. Eso no se puede. Ni es justo, ni es verdadero, ni es bueno para nuestro sistema educativo. Por tanto, también vamos a defender a los profesores en nuestro programa. También los vamos a defender. Y hablaremos de todo esto en la ponencia. Hablaremos en la ponencia de todo esto, hablaremos de más cosas, de la dependencia, de la discapacidad. Vamos a hablar de la igualdad entre hombres y mujeres, algo muy querido para los socialistas. Vamos a hablar de la conciliación, vamos a hablar de la educación infantil, el 0-3. Sabéis que es otra de mis preocupaciones. Siempre, desde hace muchos años he sido un convencido que ahí empieza todo, que ahí empieza el aprendizaje, la corrección de las desigualdades. Por supuesto, hay muchas otras cosas, hay la conciliación de la vida laboral y de la vida familiar. Ahí empieza la igualdad, en el 0-3. Por eso hemos hecho mucho, pero queda mucho por hacer, y eso va a formar parte de nuestra ponencia, de nuestras reflexiones programáticas y de nuestro programa, que financiaremos también. Hablaremos de discapacidad, de tercer sector, de minusvalías, de inmigración, de mayores, de pensiones. De todo eso vamos a hablar, y también de democracia. Vamos a hablar de democracia, vamos a defender la política. Vamos a recordar en el programa algo que es especialmente querido para la izquierda y que no podemos olvidar, y es que hay quien pasa de la política porque no la necesita. Y hay quien necesita la política para defender sus intereses. Esos son los nuestros. Pero es muy importante para los socialistas la política, por eso. Y hay que hablar de la política, y además tenemos que analizar lo que está pasando y coincidir una vez más que los ciudadanos no rechazan la política, quieren otra política. No rechazan las instituciones, quieren un funcionamiento institucional distinto. Eso es lo que quieren, una política más eficaz, una política con reglas claras, transparentes, con información veraz, una política, en última instancia, que supere la crispación, una política que no se haga contra el otro, sino a favor de todos. Eso es lo que quieren los ciudadanos, ese tipo de política. Y vamos a reflexionar sobre esa política a través de propuestas, y vamos a hacer una propuesta de reforma del sistema electoral. Y sí, me sigue gustando el modelo alemán. Después de 2 meses estudiándolo me gusta mucho más, y lo vamos a discutir. Vamos a discutir sobre cómo se conforma la representación de los ciudadanos. Y vamos a discutir, lo que es más importante, sobre qué pasa con esa representación, cómo se liga a los ciudadanos, cómo se mejora también la proporcionalidad. Vamos a discutir de todo eso. Una tercera ponencia. Habrá 3 ponencias en la conferencia, aparte de la conferencia, una sobre sanidad y su financiación, otra sobre energía y una tercera sobre representación política, para ponernos de acuerdo en qué oferta hacemos a los ciudadanos españoles. Sabemos que son temas complicados, que exigen consenso, pero como os dije el día 9, el que tengan complicación, el que sean de obligado consenso, eso no nos exime de hacer propuestas cuando creemos que lo que existe, que ha funcionado muy bien, empieza a tener algunos problemas, sobre todo de percepción ante los ciudadanos. Y por eso tenemos que abordar estos asuntos seriamente, sin miedo, sin tabúes, y hacer una propuesta clara, bien estudiada, porque es un tema complicado, una propuesta, una vez más, rigurosa. De todo esto vamos a hablar, y de todo esto hablamos en la ponencia, y de más cosas, de otras reformas institucionales, hablamos de la justicia, de la relación entre comunidades autónomas y Estado, algo importantísimo. Hablamos de la extensión de derechos, de 2 que se nos han quedado ahí por días, la igualdad de trato y el derecho a morir dignamente, por días, y bien que lo siento, no sé si está por aquí Leire, pero bien sabe hasta qué punto me preocupé de las 2, sobre todo de la segunda, lo reconozco. Y ya os digo que lo vamos a recoger en la ponencia, lo vamos a recoger en el programa, y como tenemos las leyes hechas,
si los ciudadanos nos dan su confianza, serán de las primeras que irán al Parlamento, porque las tenemos muy hechitas, muy bien trabajadas, ahora incluso enmendadas y consensuadas. 2 leyes fundamentales: igualdad de trato y el derecho a morir dignamente. Y termino ya. Hasta aquí la ponencia. Mejorable, ampliable, discutible, todo eso lo vamos a hacer este mes, y todo eso lo vamos a hacer en el partido, con los compañeros y también con los ciudadanos, con aquellos que han querido acercarse en estos meses y con aquellos que van a participar porque así lo han querido y así nos ha parecido enriquecedor para nuestros trabajos de la conferencia política. Termino ya. Este es un discurso preelectoral y os voy a hacer una confesión personal, que he dado muchos mítines en mi vida y creo que me habréis oído nunca. Igual sí, vete a saber si al final encuentras un mitin ahí en Socuéllamos, donde un día, bueno, o en Yecla, me da igual. Creo que nunca he dicho eso que se dice tanto en los mítines electorales de vamos a ganar. Nunca lo he dicho. No, nunca lo he dicho. Lo de vamos a ganar, salgo a ganar es otra cosa distinta. Vamos a ganar me parece como poco, seguro que no lo es, sí, sino la esencia en el fondo no tiene nada de malo, ¿no? Es la expresión de un deseo, no tiene nada de malo, pero me suena como poco respetuoso con los dueños de los votos, son los ciudadanos, ¿no? Y por tanto no lo voy a decir. Pero sí os voy a decir, porque algo sí tengo claro, que vamos a ganar en trabajo. Alguien dirá, no es muy difícil, en trabajo. En esfuerzo, en rigor, en propuestas, en ilusión, en todo eso vamos a ganar. Y el resto lo pondrán los ciudadanos. Gracias, compañeros. Gracias.